en este tiempo donde la tecnología, las redes sociales, donde podemos ver lo que acontece en todas las religiones, en el mundo de las religiones, cómo se predica, cómo se ministra, bajo qué espíritu están fluyendo los supuestos profetas, apóstoles. Es un programa muy interesante hoy, en este sábado 20 de julio del 2024. Shabbat Shalom, mi querido y amado Jorge Romero, una vez más un placer, un gusto hacer este programa junto contigo. Shabbat Shalom, muy bueno. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como bien lo dijo José Luis, para iniciar un programa más en este Shabbat. Como siempre, en cada Shabbat y en cada programa es especial para nosotros por tener este privilegio de poder compartir con toda la audiencia las enseñanzas de las Escrituras, ¿no? Tan necesarias en estos tiempos, que siempre se dice en estos tiempos y para estos tiempos y en estos tiempos, pero siempre quedamos en lo mismo, ¿no? Hay una enseñanza, digamos, sólida, para sentar bases como para, a partir de allí, empezar a conocer la voluntad del Padre. Y hoy es un tema que venimos manejando hace un tiempo, ya que lo que tiene que ver con los dones espirituales, que se ha tergiversado mucho en estos tiempos, como decía hoy, se ha tergiversado y queremos, a través de este programa radial, sabemos que hay muchos líderes, gracias al Eterno, que están predicando de alguna manera la salvación. Están predicando de alguna manera de aquel que murió en la cruz por todo aquel que crea en él. Porque esa es, digamos, ese es el lema. Conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice las Escrituras. Lo dijo el mismo Mesías, fue la predicación también de los discípulos, y es lo que nosotros también planteamos hoy. Conviértanse, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y hoy este tema, que no es menor, que tiene que ver con los dones. En este tiempo se han levantado muchos apóstoles, se han levantado muchos profetas, se han levantado diferentes ministerios que no figuran en las Escrituras, y hay muchos que han quedado, digamos, a partir de la venida del Mesías, han quedado allí, en stand-by, como decimos, ¿no? Y hoy vamos a ver, a través de la Escritura, los dones y cómo fluyen los dones y qué realmente significan los dones. Si realmente existe hoy el profeta. Es un tema espinoso, quisquilloso. Hoy todas las personas creen que por el hecho de ser profetas son los que son superiores a los demás, porque solamente se sujetan al Eterno y no se sujetan a nadie más. Algunos llevan el nombre de apóstol para estar por encima de todo lo que se levante, cualquier ministerio que se levante. Hoy vamos a hablar de esto. Si todavía estos ministerios están en vigencia hoy. Es por eso que el título de este programa es si están vigentes los dones espirituales hoy día. Tremendo programa de lo que va a ser con este tema aquí en un llamado a las naciones, una voz para el retorno. ¿Están vigentes los dones espirituales? ¿Están vigentes hoy los dones espirituales? Bendito sea el Padre Celestial. Antes queremos saludar a toda la audiencia, todos aquellos que quizás nos mandan un mensaje, pero que sábado tras sábado están conectados a esta frecuencia, a la 91.5 FM norteño, escuchando cada sábado. Me lo han dicho, me he enterado de personas
incluso de diferentes religiones que escuchan nuestro programa. Usted, mientras busca su Biblia, como siempre decimos, vamos a estudiar, a indagar las Sagradas Escrituras. Porque cuando hay un contacto o el contacto permanente que tengamos con la Escritura, vamos a ir comprendiendo el plan, el diseño del Padre para el hombre. Cada vez que nosotros indagamos las Sagradas Escrituras, comenzamos a tener claridad del por qué estamos en esta tierra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y hoy con este tema, un tema tan actual, tan vigente, más en estos últimos tiempos, donde la mayoría de las personas dicen tener revelación, tener interpretación, tener palabra de ciencia. Bendito sea el Padre. Como una aberración lo que un apóstol llegó a decir. Él dijo en una oportunidad, si bien no lo nombramos, pero todos aquellos que siguen las redes sociales sabrán de quién estoy hablando. Él dijo en una oportunidad, si usted quiere saber lo que el Padre habló antes, lea la Biblia. Pero si usted quiere saber lo que el Padre está diciendo ahora, escucha a los profetas. Esta persona dio la palabra del Padre en tiempo pasado. Bendito sea el Padre. Como que hoy escuchar a los profetas, en la actualidad tiene mayor peso, es más relevante que la misma palabra. Claro. Cuando las Sagradas Escrituras mismas nos dicen, Jorge, que tenemos, como dijo el apóstol Pedro, Shimón Kefá dijo, tenemos la palabra profética más segura. Exactamente. Que son las Sagradas Escrituras. Entonces, no entender las Sagradas Escrituras, no comprender las Sagradas Escrituras, porque hay gente que busca revelación, sí. Quiere revelación, va detrás de que alguien le profetice lo que realmente ellos quieren escuchar. Exactamente. Este es el tema también, ¿eh? Exactamente. Entonces, estamos viendo en estos tiempos cuántos errores están cometiendo y bajo qué espíritu también se está fluyendo. Sí. Hay un tiempo, no tendría la precisión de los años, de que se comenzó, José, a hablar o este tipo de enseñanza, de predicación de la prosperidad. Hace un tiempo, no menor, 10, 12 años tal vez, donde la predicación, digamos, o la enseñanza gira en torno a la prosperidad. Que vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener lo otro, dejando de lado, José, lo principal que es volverse al Eterno, porque eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, eso es lo que tenemos que predicar, arrepentirse, hacer teshuvá, como dice en hebreo, volverse del mal camino, y comenzar una nueva vida en el Mesías, con el Mesías. Esa es la predicación de la que te va a traer sanidad, la que te va a traer restauración, la que te va a llevar por caminos que van a terminar. ¿Cuál es el fin de este tipo de enseñanza y de este tipo de práctica? Es la salvación, la vida eterna. En eso tenemos que hacer énfasis, José. Porque lo otro, como decíamos la otra vez, lo otro es temporal. Porque ¿de qué vale ganar el mundo y perder tu alma? Dice las Escrituras. Entonces de pronto no tiene sentido, de alguna manera, motivar a las personas con que vas a tener esto, vas a aquello, lo otro, cuando en realidad estás implantando una decadencia espiritual en las personas con ese tipo de enseñanza, con ese tipo de predicación. Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que cuidar es esta salvación con temor y temblor, como dice las Escrituras.
y no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Tremendo tema que será hoy, así como fue lo que hacías alusión de nuestro programa. Lo que siguen en nuestro programa sabrán que hemos visto un tema muy importante, viendo con los ojos espirituales, y esto tiene que ver, uno ve con los ojos espirituales cuando ve a la luz de la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras muchas veces lo que hacen traer luz al entendimiento del hombre. Por supuesto que sí, uno sí. comprende, entiende las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque alumbran mi entendimiento. Yo tengo comprensión. A ver, yo tengo comprensión. La palabra es profética. La palabra que cuando yo la estudio, yo entiendo y comprendo la palabra, sé los acontecimientos que van a suceder más adelante, porque la misma Escritura es profética en cuanto a lo futuro, en cuanto a lo que dice el Padre. No es que yo estoy buscando una nueva revelación, porque la gente desgraciadamente cae en estas supuestas revelaciones y también manifestaciones. Bendito sea el Padre Celestial. Dice nuestra Joti Milagro Fajardo, nuestra hermana Milagro Fajardo, desde allí, desde Panamá, dice: Shabbat Shalom, hermanos, bendecido día de las delicias, en sintonía. Nuestro poderoso les dé la luz para alumbrar a través de su bendita palabra al que ha de recibir. Claro que sí, Ajoti. Shabbat Shalom para ti, así lo haga Yahweh. Toda gloria, todo honor sea a nuestro Padre Celestial. Damos toda honra, toda alabanza a nuestro Padre, porque Él es bueno, misericordioso. Bendito sea el Padre Celestial. Es muy interesante, Jorge, lo que decías en cuanto a las personas que no tienen este entendimiento. El libro de Proverbios nos enseña que el simple todo lo cree. Aquella persona que carece de entendimiento cree cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vive en un ámbito de incredulidad, y cuando uno tiene incredulidad, la incredulidad es materia prima para que la persona crea cualquier cosa. Por eso generalmente estos predicadores de estos tiempos, con supuestas señales, con supuestas revelaciones, bendito sea el Padre, y haciendo milagros, nosotros tendremos que examinar bajo qué influencia, bajo qué ruaj, como dice la Escritura, ustedes tienen que discernir bajo qué inspiraciones. Reina Valera dice que tenemos que probar a los espíritus, dice la versión Reina Valera, a ver si son de Dios, dice. Sí. Nosotros tenemos que probar las inspiraciones. ¿Cómo yo pruebo? Cuando veo a alguien citar las Escrituras, porque el que no hablare conforme a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20, no les ha amanecido. Incluso el apóstol, el emisario Juan, dice que quien no traiga la doctrina, esa doctrina pura, dice que no se lo tiene que recibir. No lo reciban, dice. Así venga un malaj, un ángel, un mensajero, con algo diferente, sea anatema. Y no es que haya otro evangelio, como lo dice él, ¿no? Ahora en Romanos 10:14, Pablo hace una pregunta retórica, porque cuando decimos pregunta retórica, porque se responde a sí mismo, ¿no? ¿Cómo invocarán, dice, a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, esta es nuestra función. Todo ser humano tiene libre albedrío de elegir, de escuchar, de ver cómo, a ver, en tu decisión está tu futuro. Cuando hablo de futuro, hablo de eternidad. Si es para vida o es para muerte. Escoge tú, dice el libro de Deuteronomio, porque hoy pongo delante de ti. Entonces cuando nosotros venimos, enseñamos estas cosas, es para
no importa a qué religión o qué denominación estás, te estás congregando. Esto es para líderes, esto es para mayores, menores, para personas que tal vez nunca subieron a un púlpito, para todos esta enseñanza. Porque ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Enseñamos a que conozcan la voluntad del Padre, a través de los méritos de su Hijo, para que usted pueda ser una mejor persona dentro de su misma congregación. Porque aquí no estamos diciendo usted salga de allí, salga de allá. Estamos hablando lo que dice la Torá. Estamos hablando lo que dicen las Escrituras, independientemente de la religión que usted profese. Hoy vamos a hablar este tema y pedimos la ayuda del Eterno, que esto traiga luz a muchas personas que se cuestionan esto, José. Porque ¿será que es así o no? Mirá, me pasaron un audio esta semana en base a estos temas. Me contó una persona, bendito sea el Padre Divino, que en una de las congregaciones donde este hombre está, es un hombre, me comentaba él de que alguien fue invitado para dar un sermón. Había sido invitado a alguien y me contaba él de que este hombre, todo el mensaje, en la totalidad del mensaje, este hombre jamás, pero jamás abrió la Escritura. Contó testimonio de él, cosa de él, bendito sea el Padre. O sea, en palabras de él. Claro. Pero una de las cosas que a él le pareció rara fue de que nunca este hombre abrió la Sagrada Escritura para que su sermón esté basado escrituralmente, si bien muchas veces es aceptado el testimonio, porque eso lo decía Shaul. Shaul iba sincronizando el testimonio de él, hablando de lo que él pasaba junto con la Torá. Sí. Todos usaron ese tipo de método, si se puede llamar así, ¿no? Pero citando las Escrituras. Citando exactamente las Escrituras. De hecho, el Mesías, cuando hablaba algo o hacía algo, siempre terminaba lo que él hacía, relacionando lo que él hacía con las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que decir esto, que él decía, pero yo predico al Mesías y al Mesías crucificado. Exactamente. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Entonces, cuán importante, yo le decía a esta persona, cuán importante es que uno conozca las Sagradas Escrituras para no ser engañado con falsas señales. No nos olvidemos que en los últimos tiempos, Jorge, vendrán gente haciendo señales. Lo dice la misma Escritura. Sí, lo dice la misma Escritura. Yo comentaba el otro día, y creo que hoy hablábamos de este tema también, cuando esta chica que daba ganancias, dice, enormes ganancias a sus dueños, a sus patrones, seguía al apóstol Pablo y a los otros discípulos diciendo, esta chica que tenía un espíritu de adivinación. Hechos 16. Sí, allí. Y si esta mujer existiera en estos tiempos y hablara estos tiempos así como habló en tiempos de Pablo, hoy sería una de las más grandes profetas. Pero muchas veces nosotros tenemos que discernir qué tipo de espíritu que es. Y como Pablo estaba lleno del espíritu de santidad, él la soportó un día, 2 días, hasta que se cansó, le reprendió y ya. Tenía una muchacha, tenía un espíritu de adivinación. Exactamente, y hoy se está manejando mucho eso. Hoy se está manejando mucho en los altares este tipo de adivinación. Que no es el espíritu de santidad, que no es el Ruach HaKodesh, como es en hebreo, el espíritu de nuestro Padre, el espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque una vida que habla del espíritu de santidad, que fluye en el espíritu de santidad, esa persona está, número uno, en obediencia al Padre, conectado con el Padre, conociendo las Escrituras, porque no nos olvidemos también lo que dice Hechos de los Apóstoles 5:32. El espíritu de santidad le es dado a los que le obedecen. ¿Y obedecer qué?
Porque ahí comienza una larga tela para cortar cuando hablamos el Espíritu de Santidad les es dado a los que le obedecen. ¿Obedecer qué? Esa es la parte que nosotros tenemos que enseñar. ¿A qué tenemos que obedecer? ¿No es cierto? Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, también dice, si alguien viene a profetizar algo, o hace señales portentosas, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 5, pero no te lleva a buscar de la santidad, no te lleva a buscar del arrepentimiento, ese tal no es tenido en cuenta, porque dice, el Todopoderoso solamente te está probando qué hay en tu corazón. ¿Se entiende? Y esto, cuando hablamos de este tema, y ese es un tema allí que está oculto para muchas personas, porque si dice, adoremos a otras deidades, pero todo lo que profetizó se cumple, entonces ese no es alguien que carga la palabra del Eterno. Como por ejemplo, entre otras cosas, y esto yo sé que los muchos hermanos evangélicos que escuchan el programa, solamente le pido que presten atención a lo que vamos a decir. Siempre que hay profetas que profetizan y que hablan cosas maravillosas y que hasta se cumplen, ojo, hasta se cumplen, José. Porque la gente da testimonio de que todo lo que me dijo fulano o fulana se cumplió. Pero resulta que después no te enseñan a comer comida kosher, no te enseñan a celebrar las fiestas del Eterno. Eso no es parte. Eso no es parte del padre, de uno de sus súbditos del Padre. Todo aquel que te dice vayamos detrás de otras deidades, eso no viene del Padre. Y cuando digo vayamos detrás de otras deidades, no significa adorar imágenes. Atención con esto. Este es un tema mucho más profundo todavía. Claro que sí. Queremos saludar a todos los que están conectados y a todos los hermanos que hacen posible que también un llamado a las naciones, una voz para el retorno, salga al aire. Bendecimos la vida de Kelly Canales, de Javier Roda. Bendecimos también a nuestros hermanos de Yeshudá Meshudá, Fortaleza de Salvación. Bendecimos al Remanente de Israel, grupo de WhatsApp, donde interactuamos cada día, tenemos comunión. Bendecimos a todos los hermanos de Inyección de Esperanza, del ROE Emilio Vázquez, de allí de Coronel Bogado, en Paraguay. Que nuestro Padre Celestial bendiga grandemente. Saludamos, como dije, a la comunidad Yeshua Meshudá, Fortaleza de Salvación de Panamá. Saludamos a todos los hermanos que Shabbat tras Shabbat están conectados junto con nosotros, estudiando las Sagradas Escrituras. Quizás están escuchando en esta hora Alexander Livington, Manuel Aguilar, bendito sea el Padre Celestial. Agradecemos enormemente al Padre de poder hacer este programa y poder interactuar con todo lo que estoy nombrando. Y si me olvidé de alguien, perdónenme. En las Moshías. En las Moshías, nuestra hermana Milagro Fajardo, que está Shabbat tras Shabbat con sus comentarios y aportes tan, pero tan interesantes. Bendito sea nuestro Padre Divino. Y creo que este tema de hoy es un tema, hay mucha gente, Jorge. Incluso, si bien estuve mirando lo que tiene que ver con la variedad de Jorge, si nosotros hablamos, impresionante la variedad de ministerios que el hombre sacó, que no están en la Escritura. El hombre los creó. El hombre los creó. Sí. Esta mujer, por ejemplo, por así decirte, hay una mujer que es, por ejemplo, maestra en la congregación, ejemplo, ¿no? Maestra teatral, maestra de las que danzan y a la misma vez maestra de escuela dominical, pero que a la misma vez también
tiene un título en teología, no sé, tantos ministerios, Jorge, que hay congregaciones que tienen ungieres asistente 1, ungieres asistente o directora de asistente, pero impresionante las variedades que han sacado de diferentes ministerios. Diferentes títulos, rangos. Exactamente, títulos, que jamás aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero más allá de eso, es impresionante la gente que dice o que atribuye dones al Espíritu de Santidad. Sí. Impresionante. Bendito sea Yahweh por su amor, por su misericordia, que nos permite hacer este programa, porque hay muchas personas confundidas. De hecho, hoy tenemos una pregunta también que nos vamos a responder después del programa. También otra inquietud, Jorge, de muchas personas, el tema de la danza, el tema de que muchas veces se hace mucho énfasis, mucho hincapié en que es una parte fundamental, pero generalmente hay movimientos, Jorge, en diferentes tipos de danza que también son culturalmente del lugar y de sus deidades. Sí, eso es cierto, sí. Es impresionante. Entonces, lo que queremos decir hoy, ¿están vigentes los dones espirituales? Sí, siguen vigentes dones espirituales. Ahora, ¿cuáles dones espirituales están vigentes hoy? Y después lo que el hombre inventó, como dije, que hay gente que atribuye dones del Espíritu de Santidad, así como hace poco miraba un profeta, donde él atribuía que el Padre le había entregado el don de la unción de la harina. Mira. Entonces, y así se va atribuyendo la unción de esto, la unción de aquello, se atribuyen que tiene un don para esto, no solo don para cantar, para adorar, para hacer esto, para hacer aquello. Incluso hay gente que dice tener dones que tiene que ver con lo empresarial, con negocio, con esto, con aquello, y le atribuye dones que para ellos son dones espirituales. Bien, hacemos una pausa. Claro que sí. Y de regreso comenzamos con el tema. Claro que sí, pausa aquí en un llamado a las naciones. Son las 5:35. בוקר טוב, עולם קורא לי, עוד יום בחיים שלי התחיל. מודה אני לפניך אלוקיי. ביום הזה עוד לא ניגעתי, והכל פתוח אפשרי. מודה אני שהחזרת בי נשמתי. נשמה שלי נתת, היא תוביל אותי לאור. נשמה שבי נפחת, והבטחת גם לשמור. נשמה אשר יצרת, טהורה לעולמים, כי בתוך תוכי השארת נגיעה של אלוקים. לילה טוב ביום נגמר, מי יודע מה יהיה מחר. מודה אני שאתה נשאר איתי לעד. נשמה שלי
Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. נשמה אשר יצרת, טהורה לעולמי, כי בתוך תוכי השארת. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 38 78 88. בידיך יפקיד רוחי, לא יראה כי השם לי. מודה Todos los sábados de 17 a 19 horas, escucha Un llamado a las naciones, con la conducción de José Luis Caro y Jorge Romero. Un llamado a las naciones, por FM Norteña 91.5. Un llamado a las naciones. Estás escuchando Un llamado a las naciones. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. A tu lado está, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que signo incomparable, poderoso, gran yo soy. Acercar, a tu lado estar, al mundo amar, el oscuro odiar, el valle de huesos, ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Al mencionar tu nombre, Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
pasaron de la hora 17 y seguimos aquí en un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Queremos a partir de este momento comenzar con el tema de hoy. ¿Están vigentes los dones espirituales? Es el título de este tema, de este programa hoy dedicado a que si están en vigencia los dones espirituales en este tiempo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Antes de comenzar o de empezar a desarrollar este hermoso tema, hay cosas que tenemos que entender. Primeramente, ¿cuál es la función del Espíritu de Santidad? Para saber si los dones están vigentes hoy, tenemos que saber cuál es la función del Espíritu de Santidad. Y para que nosotros sepamos a la luz de la Escritura la función del Espíritu de Santidad, nos tenemos que ir a las Escrituras. Usted va a abrir junto conmigo en el libro del profeta Ezequiel, donde está la palabra profética sobre la casa de Israel. Ezequiel 36, vamos a leer desde el versículo 22 al 28. Vamos a dar lectura mientras usted está buscando en su Biblia. Ezequiel 36, desde el versículo 22 al 28, dice así: Por lo tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Versículo 23 dice: yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo han profanado. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Versículo 24: yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Versículo 25: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Versículo 26: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Versículo 27. Porque mi espíritu, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Versículo 28. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Esto tiene que ver con Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 22 al 28. Bendito sea el Padre Celestial. La clave de este pasaje, para que nosotros podamos entender la función del Espíritu de Santidad, es el verso 27, de lo que hemos leído. De Ezequiel 36, desde el 22 al 28, la clave para entender la función del Espíritu de Santidad es en el versículo 27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Así es. Aquí está la función del Espíritu de Santidad.
Aquí está la función del Ruach HaKodesh. Acabábamos de decir, antes de la pausa musical, que el Espíritu de Santidad, como dice Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad le es dado a los que le obedecen. Y aquí vemos la función del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad fue puesto dentro mío para que yo tenga obediencia a las leyes de mi Padre y que guarde esos decretos y esas leyes, yo las ponga en práctica. Entonces, el propósito del Espíritu de Santidad o la función del Espíritu de Santidad es que yo ande en la Torá de mi Padre. Sí, vos fíjate, José, qué interesante es la secuencia con que este profeta, Ezequiel, a través de la Ruach, del Espíritu de Santidad, exhorta al pueblo, el Padre a través del profeta, porque en primer lugar, lo que hace, dice el verso 25, que va a esparcir sobre ellos agua pura. Primero hay una limpieza, hay una purificación de todas sus impurezas. El segundo paso es poner un corazón nuevo. Es poner un corazón nuevo, un corazón de carne, quitar el de piedra, poner el de carne. Y el tercer paso, más importante de todo esto, una vez que te hayas limpiado de todas las impurezas, una vez que hayas comenzado a tener un corazón de carne, hayan hecho el Padre a través de su Ruach una cirugía, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, solamente con un corazón maleable de carne que palpita puede alojar el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que ande en mis leyes. Esa es la función, para que ande en mis leyes y camines según mi ley y que guardes mi decreto. Y lo más importante, cerrando este concepto, es que lo pongas en práctica. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que acabas de decir en cuanto a la secuencia, de limpiarlo, de purificar, de cambiar el corazón de piedra, un corazón puesto por el Padre, bendito sea el Padre Celestial, y como tercer punto, que la persona pueda obedecer. Entonces poner en práctica. Ya tenemos como base lo que tiene que ver lo que es tener al Espíritu de Santidad o cómo llegar a tener el Espíritu de Santidad. Es que el Espíritu de Santidad opera cuando opera en nosotros, José. Nuestra vida es cambiada. Ahora, habrás escuchado, habrás visto, ¿cuántas personas se jactan de decir, el Espíritu de Santidad me guía? Me habla. Eso es algo tan común en las religiones. Pero en cuanto a los testimonios, en cómo se manejan, su vocabulario, su caminar, su andar. Actitudes. Soberbia, jactancia. El mismo hábito de vida que tiene el Exactamente. Todavía no hay un corazón de carne, digamos, que donde pueda alojar, porque en un corazón de carne, hablando espiritualmente, ¿no? Claro, no estoy hablando físicamente. En un corazón de carne no hay cabida para esas cosas, porque a partir de allí comienza, José, a mostrarse los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, siempre lo decimos, citamos este pasaje porque es un pasaje muy contundente, donde pone de manifiesto la persona que dice seguir al Mesías. Gálatas 5:22 muestra tales cosas que nosotros a simple vista podemos ver el cambio en las personas, por cómo se maneja, por su actitud, por su vocabulario, por su fe. Y bueno, mira, Jorge, hay gente, escucha esto,
tan errada. Una vez decía una persona, bueno, no, yo cuando fluyo en el espíritu de santidad, entonces dice, yo cuando fluyo en el espíritu de santidad, yo siento de que el Padre me guía y yo no necesito una ley, por así decirte, o algo escrito, porque Él me guía a hacer esto, me guía a que... No tiene sustento bíblico para empezar eso. Lo que en sí, en real, lo que dice, que una persona guiada por el Espíritu de Santidad, y que el fruto del Espíritu de Santidad son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Lo que en realidad está diciendo que aquel que está fluyendo bajo los frutos del Espíritu no necesita una ley en cierta forma, ¿entendés? Claro. Porque está siendo guiado y tiene los frutos del Rúa. Bueno, haciendo un paréntesis en lo que vos estás hablando, yo ver, también... que se entienda lo claro, que... claro. sea, está fluyendo, si bien obedece a la Torá, contra tales obras, contra el fruto del Espíritu Santo, no hay ley. No hay ley. Porque, a ver, porque eso sería misericordia y justicia. Exactamente. Misericordia y justicia. Los rabinos eran muy puntillosos en los tiempos del Mesías de acatar todas las leyes. Muy ortodoxo. Sí, de acatar todas las leyes hasta lo más puntilloso, pero se olvidaban de algo tan fundamental que es la misericordia, el amor, la misericordia, la justicia. Entonces, ese es el punto en el cual estamos hablando hoy. Aparte, te digo más, hoy siempre estamos respondiendo preguntas de diferentes congregaciones, denominaciones, y me decía un varón que bueno, que a él no le interesa ser bibliocéntrico, porque él es cristocéntrico. Le digo, pero entonces tenés una contradicción. Le digo, porque Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Cuando digo es verbo, es dabar en hebreo, es palabra, y habitó entre nosotros. O sea, la palabra tomó forma de carne, que es el Mesías mismo. Claro. Entonces, cuando él me dice somos cristocéntricos, le digo, ¿tenés una contradicción? Porque la palabra misma, la dabar, se tomó carne. Porque, a ver, por esa palabra fueron creadas las cosas. ¿Me entendés? Por el Mesías fueron creadas las cosas. Por y para el Mesías. Entonces, la palabra dabar, la palabra verbo, tiene que ver justamente con eso. No podemos, jamás se puede separar una cosa de la otra. Dice, yo soy cristocéntrico, entonces le digo, tendrías que empezar a estudiar más las Escrituras. Si vos determinás que sos cristocéntrico, eso incluye estudiar las Escrituras y aprender. Y ponerla en práctica por sobre todas las cosas. Qué bueno la parte donde hablaste de la secuencia para llegar a tener el Espíritu de Santidad, de que primeramente uno es esparcido agua. Uno es limpiado, José. Uno es limpiado. Exactamente, y hiciste bien en lo que hablaste de Shimón Kefá cuando le dice arrepentido y convertido. Arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados y para que reciban. Claro. En este caso, del Espíritu de Santidad. Claro, en este caso, José, vos fíjate que el mismo Mesías le dice a los discípulos cuando en ese acto de humildad y de misericordia, cuando le lava los pies y le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que le he dado. Vosotros ya estáis limpios. Es decir, la palabra, cuando yo hago mía la palabra, cuando la llevo a la práctica, me limpio de toda impureza. Por eso dice, derramaré de agua pura sobre ustedes para limpiarlo. La palabra es la que te limpia de toda esa inmundicia que uno arrastra del mundo. Porque ella misma te conserva, te guarda, te limpia, te restaura. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Padre Celestial por todo esto. A ver,
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, vemos cómo el Mesías da instrucciones precisas a sus discípulos en cuanto a que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre. Sí. Entonces, el Mesías le da unas instrucciones a sus discípulos, bendito sea el Padre, que tenían que esperar la promesa del Padre, que tenían que esperar esa promesa. En Joel 2, 25 al 32, tenemos una palabra profética del profeta Joel, donde dice en el 2.25, yo les compensaré por los años consumidos por enjambres Y saltamontes. por esperanzas y langostas, el gran ejército que solté contra ustedes. Sí. Y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh su Elohim, que los trató tan maravillosamente. Mi pueblo no se avergonzará más, y sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo, Yahweh, soy su Elohim, y que no hay ningún otro, y que mi pueblo no se avergonzará más. El 28 dice, después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda persona, sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Versículo 29. Derramaré de mi espíritu hasta los siervos y las siervas en aquellos días. Versículo 30. Antes que venga el grande y terrible día de Yahweh, pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Versículo 31. El sol se volverá tiniebla y la luna sangre. Versículo 32. Pero todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará, porque habrá un remanente en el monte Sión y en Jerusalén, como prometió Yahweh. Todo el que invoque el nombre de Yahweh estará entre los sobrevivientes. Así es. Esta profecía, Jorge, esta profecía que se llama el cumplimiento de la promesa del Padre, el Mesías nos habla de recibir el poder, y esto tiene que ver con Hechos 1:8, donde dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, este es el cumplimiento de una promesa ya hecha o hablada o profetizada por Ezequiel. Ezequiel ya está hablando de esto, habla el Mesías, y ese es el cumplimiento. Mira, tenemos un mensaje de la Francisco Araque. Dice, Shabbat Shalom, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Saludo desde Panamá, atento a la transmisión que quiero hacer comentario de esta promesa maravillosa que encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Específicamente en los versículos 25 al 27 del capítulo 36. Esta promesa nos revela el propósito profundo y transformador del Espíritu de Santidad, también conocido como Espíritu Santo en nuestras vidas. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Esta promesa que fue cumplida según Hechos 2 nos muestra que el Eterno tiene un propósito principal al enviar su espíritu a habitar en nosotros,
que podamos guardar sus mandamientos y andar en sus estatutos, pero guiado por la presencia divina, no de forma mecánica, sino sensibles y apartados para todo propósito y toda buena obra, pero guardando los mandamientos. Es cierto que desde tiempo antiguo, hombres y mujeres de fe fueron llenos de la presencia divina del Espíritu de Santidad. Sin embargo, la promesa en Ezequiel es única porque nos asegura que el Espíritu no solo estará con nosotros, sino que morará en nosotros de manera permanente, transformando nuestros corazones y guiándonos a una vida de obediencia y santidad. Es crucial entender que la prioridad del Espíritu es que guardemos los mandamientos del Eterno. Si decimos tener el Espíritu de Santidad, pero estamos obedeciendo los mandamientos, no estamos obedeciendo los mandamientos, entonces debemos reflexionar seriamente sobre nuestra condición espiritual. No podemos acomodar las palabras a nuestra preferencia diciendo que algunas cosas están abolidas y otras no. Si hacemos esto, estamos demostrando que aún tenemos un corazón de piedra. Qué tremendo, José, esto, porque, a ver, mucha gente dice, no, hermano, el Shabbat, el sábado es para los judíos. Esas son cosas, las fiestas son para los judíos. El comer carne, bueno, eso se le dio a los judíos, el comer carne de cerdo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a elegir entre este sí y este no, como dice la Francisco, estamos demostrando que aún tenemos un corazón de piedra. Dice, el Eterno promete darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible y dispuesto a seguir sus preceptos. Esto es lo primordial. Si verdaderamente tenemos el Espíritu de Santidad en nosotros, nuestra vida reflejará una obediencia sincera y un amor genuino por los mandamientos del Eterno. Así que, hermanos y hermanas, examinemos nuestros corazones y permitamos que el Espíritu de Santidad transforme nuestras vidas, guiándonos a vivir en completa obediencia a los mandamientos del Eterno y que podamos ser un testimonio vivo de la obra poderosa del Espíritu de nosotros, demostrando con nuestras acciones que somos verdaderamente hijos e hijas del Eterno, pero no puedes aparentar ser espiritual y hacer descender fuego del cielo si estás en desobediencia, pues entonces estás lleno, pero no del Espíritu de Santidad prometido a los que realmente estamos obedeciendo al Todopoderoso y confiando en su salvación, enviada a través de su Hijo el Mesías Yahushua. Que el Espíritu de Santidad nos llene y nos guíe siempre. Mira, es exactamente lo que estábamos diciendo, José. El Espíritu de Santidad lo que hace es transformar vida desde adentro para afuera, no aparentar como siempre. Hay personas que aparentan, hay personas que se recubren, así como hizo Adán y Eva, cubriéndose con hoja, en la parte externa, pero no de lo interno. Porque desde lo interior es que nace el cambio. Porque la misma Escritura dice que la palabra es sencilla que transforma, no lo externo, sino lo interno. Y cuando hablamos de lo interno, justamente lo que dice la Francisco Araque, nuestro corazón es cambiado, es cambiado, es quitado. Y ahora tenemos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto a guardar los mandamientos, caminar en santidad y que eso se vea reflejado en los demás. Entonces los demás te van a pasar por el filtro, una forma de decir, ¿no? Con tu actitud, con tu forma, que si has cambiado, no has cambiado, pero por sobre todas las cosas lo que van a ver ellos en vos, una vida totalmente diferente a la vida que lleva el mundo. Eso es caminar en rectitud y con las leyes que el Padre le dio para su pueblo. Claro que sí, hay algo muy, pero muy importante en este comentario. Si bien hay para desmenuzarlo y hay cosas, como siempre, tan acertado, tan preciso, sí, sin tan duda, contundente, nuestro querido Francisco sin duda. Araque, Saquén, anciano de la comunidad de Yeshudá Meshudá, haciendo honor a su ministerio con un comentario tan acertado, tan directo, tan concreto, tan edificante. Y hay algo que él dice, Jorge, bendito sea el Padre Celestial, que la prioridad del Espíritu de Santidad es que nosotros guardemos
los mandamientos. Claro, claro. Generalmente en las religiones, en muchas congregaciones, esto no es un dato relevante, algo importante para ellos. Generalmente se hace más énfasis o es más importante a ver qué me va a profetizar o qué señal tiene, cuando la evidencia contundente o la vara de medir, como decía Jorge, cuando decía de pasar por el filtro es eso, la vara de medir a alguien dirigido por el Espíritu de Santidad, no tiene que ver solamente con lo externo. Y aquí caemos en muchas cosas. A ver, yo pasé 19 años en una congregación evangélica donde muchas veces era más importante lo externo, y esto seguramente lo que están escuchando y que saben que son verdad, se le daba más prioridad a la vestimenta, en el caso de las mujeres, cómo venían vestidas, en el caso de los hombres, bendito sea el Padre Celestial. Pero cuando hay una transformación del Ruach HaKodesh dentro de nosotros, y bien lo decía este comentario, la prioridad del Espíritu es de que nosotros guardemos sus mandamientos. Cuando leíamos ahí en Ezequiel, yo mostraré mi santidad en ustedes, claro, la manera de mostrar la santidad el Padre en nosotros es que de la misma manera que tenemos el Rúa, y el Rúa nos lleva, nos conecta a la obediencia a la Torá, como decíamos de Hechos 5:32, el Espíritu de Santidad es dado a los que le obedecen, es una marca distintiva en los verdaderos, Jorge. Claro, Entonces, porque eso va a evidenciar delante de las naciones. Eso va a evidenciar delante de las naciones que el Padre, nuestro poderoso, camina a la par de su pueblo. ¿Entendés? Pero ¿cuándo ocurre eso, José? Eso ocurre justamente cuando guardamos sus mandamientos, cuando los ponemos en práctica, porque dice, los limpiaré, porque ustedes profanaron mi santo nombre. Es decir, el pueblo del Eterno, ¿qué es lo que hizo? Fue avergonzar ese santo nombre de en medio entre las naciones. Entonces, ¿qué hace? Los sacaré de allí, los reuniré en su tierra, los limpiaré, le pondré un corazón nuevo para que anden mi ley, pero por sobre todas las cosas, y verán las naciones. Hoy, aquí podemos decir, y verán tus vecinos, y verá tu ciudad, y verá tu barrio, que has cambiado, que has sido transformado. Qué bueno, muy, pero muy bueno, cuando hablaba, por ejemplo, de que el Eterno promete, según Ezequiel, de darnos un corazón de carne, y bien lo decían, un corazón sensible, dispuesto a seguir los mandamientos. Sí. Fíjate qué paradoja, Jorge, con lo que estamos hablando, con la gente que dice tener el Espíritu de Santidad hoy al día. Sí. Bien lo dijiste al comenzar el programa, que alguien que se le atribuye o que se cree que tiene el ministerio profético muchas veces tiene la tendencia a ser alguien superior. Sí. Qué contrariedad total, porque el Rúa, cuando está en una persona, el Rúa de santidad, una de las características es de que no tiene la necesidad de mostrarse superior a los demás. De ninguna manera. Porque el Rúa no actúa así. De ninguna manera. Vos fijate, José, que, a ver, esa enseñanza tan poderosa de nuestro Mesías, de lavarle los pies a sus discípulos, un esclavo, para aquellos tiempos, un esclavo, había diferente jerarquía, digamos, de esclavo, pero el que lavaba los pies a los visitantes, era el esclavo de la más baja categoría que había en esa casa. De menor rango. De menor rango, sí, de la más baja categoría. Entonces, ¿qué es lo que le está mostrando el Mesías? Dice, ustedes no tienen que ser así. Aquí no hay mayor ni menor.
Aquí no hay un superior o no. Y las religiones, como siempre decimos, este sistema nicolaíta, que allá arriba está el apóstol, después viene el profeta, después viene el otro, y el pueblo lo sostiene abajo. Eso es lo que decía el Mesías: aborrezco este sistema, aborrezco este sistema. ¿Por qué? Porque eso no proviene del Padre, no proviene de la palabra, José. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué bueno que es cuando entendemos justamente esto, de que el espíritu de santidad nos va a llevar a tener una obediencia sincera y ese amor genuino por los mandamientos del Padre, como decía nuestro querido A. Francisco Arate. Qué bueno. Lo más importante, justamente, y vuelvo a repetir, y perdonen que sea tan reiterativo, la prioridad del Espíritu es que guardemos sus mandamientos. Porque correcto. Así es. el Rúa produce en mí ese deseo, como decía la Francisco, genuino en guardar los mandamientos. Ese cambio. Ahora fíjate, Jorge, qué paradoja con lo actual, con lo que hoy vemos. Hoy generalmente los grandes predicadores, el interés de ellos es muchas veces sobresalir, Sí. sobresalir, Sí. ser la persona prominente, ser la persona más importante. Bendito sea el Padre Celestial. Sí. Entonces nos damos cuenta, estamos viendo, para que podamos hablar de los dones espirituales, primero estamos viendo quiénes son los que tienen el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Estamos desmenuzando esto y mostrando a la luz de la Escritura lo que es tener el Ruach, lo que es fluir en el Ruach, en el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad me llevará a obedecer, aleluya, al Padre. Un deseo genuino, auténtico, real, de llevarme, de conectarme, de amar. Porque la manera de agradarle al Padre es cuando yo obedezco sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Exactamente. A ver, ¿por qué el Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el cual me agrada? Sí. Porque el Mesías justamente dijo en una oportunidad: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. El Mesías mismo, por su obediencia, agradaba al Padre, porque él reflejaba el Rúa de Yahweh que estaba en él, que él hacía milagros. Pero el hecho es, Jorge, que esto se ha distorsionado tanto que hoy, desgraciadamente, no se usa esta vara de medir. Como dijo el Mashiach: por los frutos lo conoceréis, sino que hoy más se hace énfasis a la gente a ver qué milagro hace, qué me muestra, qué es lo que dice que hace. Entonces es allí la confusión de quién tiene el Rúa, quién tiene el Espíritu. Quien tiene el Espíritu de santidad es aquel que obedece, es aquel que se guarda para el Padre. Guardando, por supuesto, los mandamientos, porque se obedece por amor. Cuando hablamos de la ley, Jorge, cuando defendemos, porque hay mucha gente que dice que la ley está abolida, cuando dice: pero ustedes guardan ley. Sí, claro. Pero nosotros, dice, porque la ley no te salva. Tenemos que entender que lo que yo tengo es por mérito del Mesías, no por lo que haga yo. Pero yo obedezco mandamiento por amor. Y eso es lo que la gente no entiende. Bien lo decía el Francisco. El Rúa produce un genuino y auténtico deseo de guardar los mandamientos, porque es la forma en que yo le demuestro mi amor. Este es el amor de Elohim, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como dice primera de Juan 5:3. Exactamente. Cuando vos decís la ley no te salva, no, claro que no, la ley no me salva, pero la ley me guarda, José.
Vamos a poner como ejemplo una ley terrenal. Si yo cruzo un semáforo en rojo, la ley no me puede salvar, no me puede proteger, porque hay una ley de no cruzar en rojo. Alguien me puede llevar puesto, y es por culpa de que desobedecí una ley. No hay otra cosa allí. No me va a salvar, pero sí me va a guardar de que alguien no me lleve por delante, no me atropelle. Ahora, hay un detalle muy importante en Joel, paréntesis aparte, ¿no? También, esto también es bueno enseñar, José. Esto también es bueno enseñar porque no se profundiza en el tema. Por ejemplo, el libro de Joel, capítulo 2, como estábamos leyendo, en el verso 32, dice, pero todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará, porque habrá un remanente en el monte Sión y en Jerusalén, como prometió Yahweh. Todo el que invoque a Yahweh estará entre los sobrevivientes, dice la versión BIM. Ahora, hay un tema muy importante, José, acá, donde dice que todo el que invoque el nombre de Yahweh. Pero esto es muy profundo, este pasaje, este versículo, cuando dice, porque a ver, en aquel gran día, yo si siempre rechacé la palabra, si siempre rechacé los mandamientos, si siempre rechacé la Dabar, la Torá, en aquel día, invocando el nombre del Padre, yo no me voy a salvar. Porque bien dice la Escritura en 2 de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, conoce Yahweh a lo suyo. Entonces, si yo aquí no se profundiza en el tema diciendo, bueno, yo ese día voy a invocar el nombre y ya. Esto es muy profundo cuando dice, los que invocaren ese nombre en aquel día. ¿Por qué? Porque Él los va a salvar de alguna situación difícil que va a haber, pero porque son sus hijos. Porque han guardado sus palabras, porque han caminado en su estatuto y sus leyes. Esto no es algo mágico que aquel gran día va a decir, en el nombre de Jesús, ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. No, esto es muchísimo más profundo, que tendríamos que enseñar en las congregaciones. Porque nosotros, por eso el apóstol Pablo dice, que nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Esto no es algo, lo tomo como quiero y hago lo que quiero, y como dijo la Francisco, esto sí hago, esto no hago, esto no me gusta, lo desecho. Ese es el tema, José. Qué tremendo cuando entendemos, primeramente estamos entendiendo lo que es tener el Rúa de Yahweh. Bendito sea el Padre Celestial. Hermoso, me quedé con el comentario de la Francisco, y como decía siempre, tan acertado, tan contundente. Bendito sea el Padre Celestial, y damos toda gloria, todo honor al Padre por permitirnos seguir adelante con este precioso tema. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y abordamos este tema, porque la verdad que es un hermoso pasaje. En Hechos, capítulo 2, vemos el cumplimiento de la promesa del Padre. Cuando en el día de la fiesta de la semana, Shavuot, conocido también por las religiones, por el cristianismo, como fiesta de Pentecostés, se da el derramamiento del Espíritu de Santidad. Así es. En Hechos capítulo 2, del 1 al 4, leemos, y al llegar el día de la fiesta de la semana, fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Claro, estaban esperando la promesa del Padre. Exactamente. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas
según el Espíritu les concedía expresarse. Vos sabés, José, que en este pasaje se combinan las dos cosas, la Shekinah y el Espíritu de Santidad. ¿Qué es la Shekinah? La Shekinah es la presencia del Padre mismo, que se daba en el desierto, en el Mizcán o en la carpa de reunión, donde esa columna, tanto de fuego como la nube, era la Shekinah del Padre, era la presencia. Muchas veces confundimos estos términos en las congregaciones cuando decimos nosotros y sentimos la presencia del Padre. No, la presencia es visible. El Espíritu de Santidad es invisible. Y acá, en Hechos, capítulo 2, se dan las dos cosas a la vez. Shekinah como lengua de fuego, presencia del Padre, algo visible, algo visto. Y Espíritu de Santidad, algo que no se ve, algo invisible pero que está, como ese viento. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí, claro que sí. Bendito sea el Padre por su poderosa palabra. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía expresar. Lo interesante, Jorge, de todo este relato de Hechos de los Apóstoles de capítulo 2, desde el 14 al 39, el apóstol Pedro se pone en pie en el famoso discurso a los israelitas. Él se pone en pie con los 11 y alzando la voz, da un poderoso discurso, una predicación lleno del Espíritu de Santidad, en medio de toda esa multitud que estaba congregada, que habían venido de diferentes naciones para esta fiesta, porque no nos olvidemos que de las 7 fiestas, 3 fiestas tan importantes como Pesach, conocido como Pascua, Pentecostés, Shavuot, Pentecostés y la fiesta de las cabañas de Sukkot, se tenía que subir a Jerusalén. Todo hombre tenía que subir. Hombre, entonces venían de diferentes naciones a celebrar esta fiesta. Entonces había una gran multitud congregada allí. Claro, estos eran judíos que estaban esparcidos por esas naciones. Hay que destacar esto también. Esto es un tema aparte, pero hay que destacar esto también. Que en aquel día cuando se aceptaron eran 3.000 judíos y luego fueron 5.000 judíos. O sea, en los dos discursos de Pedro, muchas personas atribuyen esta predicación de Pedro como el nacimiento de la iglesia cristiana. Sin embargo, las escrituras nos revelan que allí se convirtieron 8.000 judíos al Mesías, aceptaron al Mesías como su Adón, como su Señor, como su Salvador, y se sumergieron, como dijo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, y bueno, sumérjanse, arrepiéntanse, conviértanse y sumérjanse cada uno en su nombre. Entonces, 8.000 judíos aceptaron al Mesías. Ellos tenían la Torá, les faltaba la otra parte. Hoy, la religión tienen al Mesías, por un lado, pero le falta la Torá. No está el complemento perfecto. Qué tremendo. Hay mensajes, bendito sea el Padre Celestial, hermoso programa. Sabía que esto iba a ser así cada vez que se habla del Ruach HaKodesh. Nuestra querida hermana Milagro Fajardo desde Panamá dice, la palabra dice que el que le busca crea que Él existe. En los diferentes campamentos se siguen mucho los protocolos de cada una de sus líderes. Son buenos consejeros espirituales usando versículos, pero no es lo bíblico. Dice nuestra Joti, y cada quien sigue su propio espíritu, pero no alineado al espíritu de santidad, ya que el espíritu de santidad tiene su fruto. Así es. No hay ese celo por las cosas del Padre, porque lastimosamente no tienen el espíritu de santidad, mezclando con lo carnal
mezclado lo carnal, porque un corazón humilde recibe con humildad y provecho los dones, los usa con amor y se nota, porque lo hace para agradar al Padre. Y uno de los dones para mí, dice la J. Milagro Fajardo, que debemos anhelar es el conocimiento de la palabra verdadera, la enseñanza correcta, y así los dones o capacidades se van recibiendo, y de allí los ministerios, todos bajo la sazón del amor, que importante es. Y por supuesto, José. Pero esto se recibe con corazón sincero, humilde, comunión con el Padre, el temor hacia Él, como dije en el otro programa, perfeccionando la santidad en el temor a Elohim. Y dice, y la obediencia a sus preceptos. Tremendo comentario con nuestra Joti. Ella cree que uno de los dones que uno tiene que anhelar es el conocimiento de la palabra verdadera. Por supuesto que sí. Anhelar el conocer las escrituras. Hay una hermana de Costa Rica que siempre ella desea y anhela, y muchas veces me dice, qué hermoso es lo que ustedes han recibido de poder hablar de la Sagrada Escritura. Le digo a Joti, esto tiene horas y horas de estudio, de búsqueda, de indagar, de escudriñar. Bendito, madrugadas, siestas, noches. Bendito sea el Padre, de indagar en oración. No solo es estudio, es indagar, es pedirle al Padre que el Padre abra el entendimiento, que nos revele, que nos dé la interpretación, de pedirle al Padre que nos conecte con su Rúa, porque solo con el Rúa podemos interpretar la Torá. Claro, claro, exactamente. Bendito sea el Padre Celestial. No, tengo un mensaje también de la Francisco, gracias por su aporte, amado, para ir reforzando todo esto que tiene que ver con el Espíritu de Santidad. Por supuesto que vamos a tener que hacer otro programa, sí, porque recién comenzamos con la entrada, digamos, de este estudio, que es buenísimo y hay para desarrollar mucho. Dice: Shalom, amados, nuevamente les envío otro comentario pidiendo perdón por el tiempo que les quito, pero continuando con el mensaje que se está compartiendo sobre la importancia de la obediencia a los mandamientos del Eterno. El principal don del Espíritu y la transformación que el Espíritu de Santidad realiza en nuestros corazones, quiero abordar un tema crucial. Escucha esto. Las excusas y las interpretaciones erróneas que muchos utilizan para dejar de lado los mandamientos. ¿Es cierto? Por ejemplo, cuando se le habla a los hermanos de la comida kosher, de las comidas limpias, de las comidas permitidas, no, dice, pero Cristo vino y ya purificó todo. O por allí dice, no, pero con la oración santificamos todos los alimentos. Esto es lo que el Francisco dice, ¿ve? Las excusas y las interpretaciones erróneas que muchos utilizan para dejar de lado los mandamientos. Ejemplo, otra de las malas interpretaciones es, no, el domingo es día del Señor porque el Señor resucitó domingo. ¿Ve? ¿Ve la mala interpretación dejando algo tan importante de lado como guardar el Shabbat, que es la señal entre el pueblo y el Eterno? Esto se está poniendo lindo, ¿no? Lamentablemente, ver cómo en nuestra búsqueda espiritual y a menudo nos desviamos y nos enfocamos en los dones del Espíritu, en las señales y maravillas, en lugar de centrarnos en lo más esencial, la obediencia al Padre. Ahí está. Eso es. Ay, no, yo anhelo ser profeta de las naciones. ¿Y la obediencia? ¿Dónde queda? A ver, ¿cuánta gente, José, hago eco lo que escribe acá el Francisco y le agradecemos nuevamente, cuánta gente dice ser profeta, José, y no conoce la Escritura? No conoce la Escritura. Líderes neófitos, Jorge,
Y neófito no es un término despectivo. No, hablo neófito en el conocimiento. A ver, bien lo dijiste una vez cuando elegiste a una persona, de la ignorancia en cuanto a las escrituras. No es que la persona es ignorante, sino ignorancia. En el tema. Ignorancia en cuanto a la escritura, al conocimiento de Exactamente. No es que la persona es ignorante, sino que ignorancia en cuanto a desconocer el tema. Y bien pusiste un ejemplo, en cuanto a una profesión, a lo que sea. Sí. Entonces, aquí podemos ver con lo que dice la Francisco, este tema. La gente se guía más muchas veces Por las maravillas, las por señales. la señal, y de esa manera es que Satán nos engaña. Exactamente. Cuando enseñamos, lo primero que debemos transmitir es la obediencia a Elohim, ¿eh? Y la importancia de tener un culto racional. Desafortunadamente en las congregaciones muchas veces perdemos tiempo en excusa y en falta de entendimiento de las Escrituras, porque no nos educamos en la palabra del Todopoderoso. ¿Te das cuenta qué verdad que dice? Perdemos tiempo dando vueltas que esto, que aquello, y no estamos enseñando. Porque, a ver, ¿cómo un pueblo se va a mantener firme si no recibe alimento sólido? Es lo mismo que yo agarre y no sé, a un bebé, vamos a poner un ejemplo así, le dé tecito y nada que nutritivo. Ese bebé se va a desmayar, ese bebé no va a crecer, ese bebé va a quedar enfermo. Entonces, a esto se refiere cuando nosotros damos vuelta y que tenemos esto y que hacemos aquello y que hablamos de nosotros mismos, pero ¿y la palabra? Y bueno, la mayoría, escuchen bien, esto lo digo no con una de forma despectiva. La mayoría de los predicadores, Jorge, de gente que predica las religiones, solo tiene un mensaje emocional, un mensaje que muchas veces solo ronda en lo motivacional. Con palabras de emoción, contando cosas, no indagando y buscando en las Sagradas Escrituras. Exactamente. Dice, sigue el mensaje. Lo verdaderamente importante no es la señal que mostramos. Atención a esto, sino nuestro testimonio de obediencia. Y ahí está lo del profeta. Y dedicación a la oración y al ayuno. Las señales y maravillas vendrán si así lo quiere el Altísimo, pero nuestra prioridad debe ser siempre obedecer y vivir conforme a su palabra. Recordemos que incluso aquellos que hicieron grandes maravillas y estuvieron con nuestro gran maestro como Judas, se perdieron porque nunca entendieron verdaderamente la palabra y la asimilación, y no la asimilaron en sus vidas. No supieron asimilar semejante palabra o enseñanza del maestro en su momento. Hoy en día vemos a muchas personas que en un momento están muy apasionadas, confundiendo el emocionalismo con la verdadera presencia espiritual, pero después, esto es importante, pero después estas mismas personas están desanimadas, apagadas, porque no están llenas de la palabra, sino que de emociones. No hay una preparación adecuada para servir, tanto en lo espiritual a través de la oración y el ayuno, como en lo intelectual, mediante el estudio y el escudriñamiento de la palabra. Siempre escuchamos que debemos obedecer la palabra y llenarnos de ella, pero cuando mostramos lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, muchos no aceptan y sacan 1001 excusas. Es cierto, José. Esto es cierto. ¿Cuánta gente hoy está arriba? Ay, anoche sentí la presencia y me revolcaron en el suelo y el Espíritu Santo. Y al otro día... lleno de emociones. Y al otro día se quiere suicidar porque no puede solucionar un problema. Se tira al abandono porque... Y lo que supuestamente hablaban en lengua, que ese es otro tema aparte, ¿no? Es un tema aparte, sí. Gente que supuestamente los ves en las congregaciones, recibir, moverse, sacudirse, caerse al piso. Y bueno, lo que dice la Francisco dice, y cuando le mostramos las Escrituras, lo escrito en la palabra, en la Biblia, muchos no aceptan y sacan 1001 excusas. Eso está abolido, eso es para los judíos,
Eso es para los judaizantes. El Mesías, lo que hablamos hoy, el Mesías purificó todos los alimentos, la ley está abolida, Cristo la cumplió por mí. Fíjate, decime si no es real esto. Esto es real. Esto es real. Estos son calumnias contra nuestro Mesías, porque Él vino a mostrarnos cómo hacer la voluntad del Altísimo, no a quitarla. Su voluntad es toda la palabra, no solo lo que conviene a una denominación religiosa o a sus líderes. Por eso, hermano, debemos comprometernos a estudiar y a vivir conforme a toda la palabra del Eterno en oración. No podemos seleccionar lo que nos gusta y descartar el resto. La obediencia completa es la verdadera señal de que el Espíritu de Santidad está en nosotros. Debemos buscar siempre la verdad en la palabra y no dejarnos llevar por excusas o interpretaciones convenientes. Atención a esto, que el Espíritu de Santidad nos guíe a una obediencia sincera y completa en nuestra vida. Sea un testimonio viviente en la voluntad del Altísimo, José. Hay tanto para hablar, Jorge. Agradecemos profundamente estos aportes de la Francisco, pero esto es real, esto es así. ¿Por qué la gente cae después de 20 años de congregarse, José? Digo, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué la gente estando 30, 25, 30 años en la iglesia estafan, roban? Dando la espalda a los mandamientos, sin empatía, sin amor al prójimo. Porque si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿cómo vas a amar al Eterno que no lo ves? Es que su vida espiritual está basada justamente en lo que dice la Francisco, está basada en emocionalismo. Hay gente, Jorge, y que esto lo hablo a diario yo, hay gente que su vida espiritual está solamente relacionada a esto, a lo ficticio, a lo emocional. Y cuando hoy decía la mayoría, hay predicadores que lo único que saben hacer es hablar metafóricamente un mensaje. Bueno, vos fíjate, mira, ¿qué es lo que significa estar lleno del Espíritu de Santidad? ¿Por qué Pedro, antes de ese gran día, de Hechos 2:38, cuando llega el Espíritu de Santidad allí, y son llenos del Espíritu de Santidad, obedecieron la palabra de nuestro Mesías, esperaron allí y fueron llenos del Espíritu de Santidad? Pero antes de eso, imagínense, o no imagínense, recuerde lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, Pedro niega 3 veces al Maestro. No lo conozco. 3 años caminó con él, no lo conozco. No sé quién es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no tenés el Espíritu de Santidad morando, como testimonio vivo del cambio de tu vida, vas a terminar negando cosas de la misma Escritura, cosas de la misma Torá. Vas a terminar negando los mandamientos, como el montón de excusas que hay. No, ese es para los judíos. No, eso ya Cristo, como dijo Blas Francisco, cumplió por mí. Estás negando al mismo Mesías. Hago eco lo que dice la Francisco Araque, que desgraciadamente hay muchas personas que confunden la presencia del Rúa, Sí, bendito sea el Padre sí. Celestial, confunden ese emocionalismo con la verdadera presencia espiritual. Vos fíjate que Pedro comienza a maldecir. Y cuando habla a maldecir, es un eufemismo que quien sabe qué cosa como pescador, hoy lo pondríamos a ver como alguien, un camionero que tienen esa fama de un vocabulario muy obsceno, o un gomero, por ejemplo. Siendo un pescador en aquellos tiempos, también tenían su parte en cuanto al lenguaje obsceno. Así, cuando dice comenzó a maldecir, me imagino las barbaridades que dijo Pedro. Ahora, nosotros también hoy sin el Ruach comenzamos a maldecir, a decir que eso, es de los judíos, que eso, aquello, que un montón de excusas. Lo mismo que Pedro, porque no está el Ruach en nuestras vidas.
Es que el Rúa justamente, el Rúa nos va a llevar justamente a lo que decía la Francisco. El Rúa nos va a conectar con la obediencia a los mandamientos. Exactamente, exactamente. Y de esa manera nos lleva a adorar al Padre. A ver, cuando hubo para encontrar este equilibrio en lo que decía la Francisco, del ayuno, la oración, lectura de la palabra, me hizo acordar cuando hubo una discusión porque muchas viudas eran desatendidas en estos capítulos 6. Y Pedro entiende perfectamente, Shimón Kefá entiende perfectamente su función, y él mismo dice, no está bien que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender las mesas. No porque él no lo haría, porque claro, tener el amor al Padre nos lleva a servir al prójimo, sino que él entiende su posición y él habla de la oración y la palabra. Entonces, la oración y la palabra era la parte fundamental de ellos, porque ellos fueron llamados, comisionados a exactamente. Él. Ahora, conocer la Sagrada Escritura, obedecerla por medio del Rúa, porque hoy es muy importante entender esto. El Rúa de santidad nos conecta con nuestro Padre, nos da esa intimidad, esa relación que tenemos con Él, no solo en oración, sino en relación en cuanto a guardar lo que Él dijo, a obedecer la palabra. Los hijos de la luz, los hijos del Todopoderoso, los verdaderos, genuinos y auténticos, no están tan interesados. Ahora, ¿qué contrapunto? Y cada vez que hacemos el programa me pasa lo mismo. Y muchas veces me viene el recuerdo de cuando yo estuve en la iglesia cristiana, las cosas que se hacían, que creíamos que se hacía, porque creíamos genuinamente. Sí, no, sin duda. Estábamos equivocados. La fe, José, la fe no se pone en duda aquí, ¿eh? La fe no se... Cualquiera me dice, a ver, pero yo creo, claro que sí. La fe no se pone en duda en ningún momento, ya sea testigo de Jehová, mormón, católico, lo que fuere. Yo no pongo en duda la fe. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es la idea del hombre. Las ideas, las interpretaciones. Eso es lo que se cuestiona. Qué impresionante. Dice nuestra Joti Milagro Fajardo, cómo se fue el programa, Padre mío. Están cegados, ciegos guiando a ciegos. Tienen un chip y no despierta o no quieren. No se atreven a soltar. El Espíritu nos lleva a toda verdad. Nos da el discernimiento. Nos da la shalom en las cosas. Qué impresionante. Mira. Muy bien acertado. Mira, tenemos un mensaje de nuestro amado hermano José Centurión, después de tanto tiempo, amado. Buenísimo. Buenísimo, amado. Dice que el micrófono de la José Luis se escucha muy bajo. ¿O será que hablo más fuerte? Shabbat Shalom, mi querido José Centurión. Abrazo fuerte desde aquí, desde Saizpeña, la segunda ciudad del Chaco. Shabbat Shalom, mi querido José Ramón Centurión, fuerte abrazo para ti a la distancia. Conectado con un llamado a las naciones, una voz para el retorno, un tema tan interesante hoy como están vigentes los dones del Espíritu, y la verdad que este tema ha sido un tema muy, muy interesante, muy buenos los aportes de la Francisco, muy buenos los aportes de nuestra querida Joti Milagro Fajardo.
hablando sobre lo que es quien tiene al Rúa, al Sí. Espíritu de Santidad. Así es. La verdad que bien lo dijiste, Jorge, todavía ni siquiera hemos entrado en los dones del Rúa. No, claro, porque básicamente ese es el programa en sí, pero se nos fue el tiempo. La verdad que agradecemos infinitamente a los hermanos que están en sintonía a la radio, a la Francisco, a Milagros Fajardo, a la Centurión. Agradecemos infinitamente a ellos que están conectados a la 91.5 FM norteño. Bendito sea el Padre Celestial por este programa, por lo que estamos viendo, por lo que hemos aprendido, pero tan importante. Bendito sea el Padre Divino, cuando nosotros comprendemos. Quisimos primeramente llegar a ¿qué? Hablar de quién tiene al Rúa, al Espíritu de Santidad. Claro, claro. Qué hermoso fue saber de que una de las prioridades del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, es que nos lleva a guardar sus mandamientos. Y muy bueno lo que decía Elá Francisco, de que nosotros no nos enfocamos en los dones del Espíritu, y que muchas veces nos desviamos en esa búsqueda espiritual, como él decía, bendito sea Yahweh, damos toda gloria, toda honra. Sí. Tengo un mensaje de la Francisco. Sí, están llegando los mensajes. Bien, adelante, bien. adelante. A ver, dice, último... perdónenme, dice último comentario en esta hermosa tarde de Shabbat, ya que siempre sale el comentario, si no es que alguno de la radio escuchan, lo trajo a la mente, siempre este punto sale este comentario. Claro que sí, siempre sale la obediencia, los mandamientos, y dice, nadie... Es cierto, ¿sabes? Que, bueno, yo siempre confronto con los hermanos dentro del marco respetuoso, ¿no? Cuando me dicen, porque contestamos preguntas todos los días, estamos respondiendo preguntas, y una de las preguntas que siempre o algo que siempre refutan los hermanos es que nadie puede guardar todos los mandamientos. Entonces, lo que yo le planteo es lo siguiente: decime cuál de los 10 mandamientos te es difícil guardar, porque a ver, ¿cuál no podés guardar? ¿El de cometer adulterio? ¿No podés, vivís matando? ¿Vivís envidiando digamos, la mujer del prójimo sus bienes? ¿O no estás guardando Shabbat? ¿Cuál es digamos, el mandamiento más difícil de guardar? No hay. Si yo tengo el Ruach, si hay una predisposición de parte mía, no te inclinarás delante de imagen, no te hará imágenes, guardarás Shabbat, honrarás a tu padre y a tu madre. A ver, decime cuál mandamiento es difícil de guardar. Entonces dice, es verdad, nuestra obediencia nunca será perfecta. Es cierto, pero recordemos que Pablo nos enseñó que la ley, la Torá, es espiritual. Esto significa que para poder guardar los mandamientos debemos ser espirituales. Y bueno, exactamente, qué buen comentario. Y ese camino espiritual comienza siempre con la fe, porque la fe es lo único que nos da la salvación. El que creyere, y seré bautizado, como dice, y se bautiza. El guardar, dice, continúa, el guardar los mandamientos no nos salva. La salvación es un regalo de Elohim a través de la fe de su Hijo, el Mesías. Pero una vez que entramos a formar parte del pueblo a través de la fe, ahora debemos obedecer para mantenernos en esa fe. En nuestras debilidades y fallas, nuestra fe nos es contada por justicia.
En otras palabras, aunque nos falte para poder guardar perfectamente los mandamientos por nuestras imperfecciones, nuestra fe en el Mesías nos completa. La fe en el Hijo de Elohim es lo que nos eleva a un estatus espiritual en el cual podemos esforzarnos por guardar los mandamientos del Padre. Esta obediencia no es para todo. Es para aquellos que realmente quieren obedecer al Padre y se dejan ministrar por el Espíritu. En aquellos que a pesar de su falla se esfuerzan por vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso y permiten que su Espíritu los guíe y los transforme. No debemos desanimarnos por nuestras imperfecciones. En lugar de eso debemos recordar que nuestra fe en el Mesías nos sostiene, nos capacita para vivir en obediencia, en un camino de crecimiento constante donde la fe y la obediencia van de la mano. Nuestra fe nos justifica y nuestra obediencia demuestra la sinceridad de nuestra fe. Aleluya. ¿Te das cuenta, José? ¿Te das cuenta a ver, qué profundos son estos mensajes, José? Para los hermanos que por allí, ay no, se desmayan por esto, pero todos tenemos debilidad. Todo es una lucha constante hasta el último día. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, es perfeccionando cada día, buscar agradar al Padre. Esa es la actitud que tenemos que tener cada día. Y buscar agradar al Padre significa que yo ya no hago esto que hacía antes. Ya no maldigo, ya no niego como hizo Pedro. Porque ahora la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, habita en mí. Ya fui transformado desde adentro para afuera. Dice, entonces, hermanos y hermanas, no usemos, esto es importante, nuestras debilidades como excusa para desobedecer. Ah, no, porque la carne es débil. La carne es débil. Dios sabe de esto. Él me conoce. Él me conoce. Sabe que... Qué bueno, mira, qué bueno que está esto. Dice, no usemos nuestras debilidades como excusa para desobedecer. En lugar de eso, dejemos que nuestra fe nos impulse a una vida de obediencia sincera y creciente. Permitamos que el Espíritu de Santidad nos ministre, nos fortalezca, nos guíe en este camino. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la transformación del Espíritu de Elohim, que puede realizar en aquellos que verdaderamente desean obedecer al Padre. Que el Espíritu de Santidad nos llene, nos guíe y siempre fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para vivir en obediencia, dice nuestro querido Francisco Araque. Gracias, amado. Gracias por este aporte. Gracias por este aporte y justamente para este tema que queremos llevar a la audiencia de la forma más sencilla posible, pero a la vez contundente, José. Claro, claro que sí. Siempre contundente, siempre tan edificante los mensajes, comentarios de nuestro querido Francisco Araque. Damos toda gloria al Padre Celestial porque tiene estas personas que estudian, no solo ese estudio, es el estudio y es la consagración por medio de esa actividad espiritual, de oración, de ayuno, de entrar en ese tiempo de koinonía, de comunión, de esa debekut, como dice nuestro hermano, de esa fusión con el Padre Celestial. Y bien lo dijo él, para guardar los mandamientos, sabemos que la Torá es espiritual, y toda persona para guardar los mandamientos tiene que ser espiritual. Así es. Y para ser espiritual necesito ser guiado por el Espíritu de Santidad, bien, más allá de mis debilidades. Así como decía, que mis debilidades no sean una excusa para desobedecer al Padre. No, Él me conoce, sabe que yo flaqueo en esta área. Bendito sea el Padre Divino, que Él nos ayude, Jorge. La verdad que esto ha sido un tema muy interesante. Así es. Faltan 2 minutos para llegar a la hora 19. Bueno, José, mientras que nuestro querido Centurión, veo que está escribiendo y nos propone hacer un programa. Vamos a ver, en el curso esta semana escribiremos al privado, a ver cómo podemos
¿cómo se dice? Congeniar, para poder estar también llevando este tema tan, pero tan interesante, José, que es los dones del Espíritu de Santidad, si están vigentes hoy. Hermoso tema. Dones espirituales. Claro, los dones espirituales están en vigencia cuando yo vivo una vida espiritual. Exactamente. En obediencia, como dijo la Francisco, la prioridad del Espíritu me lleva a guardar los mandamientos de Yahweh. Entonces necesito tener esa comunión con el Espíritu para guardar los mandamientos y para que los dones sean genuinos. ¿Y qué dones? Porque hay dones que no son del Espíritu. Claro, exactamente, exactamente. A ver, tengo un mensaje más de nuestro querido amado Aguilar, de Panamá, el doctor Aguilar. Dice, Shabbat Shalom, ahora sí mejoró el micrófono de la José. Ahí está. Bien, bien por nuestro operador y dueño de esta radio, que estamos, y bien por los que están escuchando también. Cuando hay una falla técnica, por favor nos los avise, así nosotros trataremos de mejorarlo, perfeccionar, para que esto salga al aire de la forma más perfecta posible. Se nos fue el programa, mis queridos hermanos. Los invitamos al próximo Shabbat para que juntos podamos nuevamente estudiar las Sagradas Escrituras y que el Padre nos guíe, ilumine y que el Padre siga trabajando por medio de su Torá, de su instrucción en todos los que escuchan este programa de Un Llamado a las Naciones, una voz para el retorno. De mi parte me despido. Shavuot, feliz comienzo de semana, que nuestro Padre los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Antes de despedirnos, voy a leer el último mensaje de nuestro José Centurión, y dice Marcos 16:15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpiente con las manos, y si llegan a beber algo venenoso, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es. Las señales les seguirán a los que creen. No andamos en busca de ellas, sino que nos seguirán a nosotros. Nos van a perseguir, como decía alguien por allí. Me despido. Shavuot, buen comienzo de semana, y seguimos con la segunda parte en el próximo Shabbat, el Padre mediante. Shalom.